Mire, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia dio a conocer una serie de datos extremadamente fuertes sobre una tragedia que marcó a los mexicanos para siempre. La muerte por negligencia de casi 50 niñitos en una guardería de Hermosillo, Sonora. Negligencia, eh, pues, vinculada a miembros de la familia de Margarita Zavala, Gómez del Campo, la ex primera dama y hoy diputada del PAN, que constantemente en tribuna habla de hipocresías, denuncia hipocresía, bueno, como puede, ¿no? Como puede, ya sabe que le encanta cantinflear, no sé si le encante, pero pues recurre mucho al cantinfleo, ahí como puede, constantemente habla de la hipocresía, especialmente de Morena, eh, tiene expresiones pues muy chafas al respecto, ¿no? Ahora que desafortunadamente quedó como diputada. Bueno, pues sacó un libro, un nuevo libro, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, e hizo una serie de declaraciones al respecto. Dice que Felipe Calderón, el expresidente de México, para muchos espurio por haber llegado a la presidencia de acuerdo a una serie de investigaciones de manera furtiva, con un fraude en 2006, dice Arturo Saldívar que Felipe Calderón protegió a la familia de su esposa, de Margarita Zavala, en el caso ABC. Eh, y mire, Calderón es de esos que les encanta publicar notas, que les encanta compartir, que es muy activo en las redes sociales, especialmente en Twitter. Desde tiempos memorables, ¿eh? Desde que era presidente, era muy activo en Twitter, Felipe Calderón. Pues mire, estoy revisando Twitter, estoy revisando su cuenta, y nada de nada. El último retweet que tiene es uno de hace 7 horas. Ahí se lo va a poner don David, ¿no? Don David, póngaselo, por favor. De Marco Levario Turcot. Precisamente sobre eso, sobre ese caso, pero pues él no dice nada, ¿no? O sea, tiene que poner a Marco Levario Turcot a hablar de ese caso, a llamarle cobarde al ministro presidente, pero él no dice nada. Fíjese, eh, si de pronto se me, no sé, ¿no? Se plantea una situación así, en, se acusa a una persona, se espera que esa persona responda, no que retuitea a Marco Levario Turcot. Fíjese lo que escribe Marco Levario Turcot, que responde, que retuitea a Felipe Calderón, dice, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, declaró que fue objeto de presiones durante el gobierno de Felipe Calderón, debido al proyecto de resolución que presentó en 2010 por el caso de la guardería ABC, donde perdieron la vida 49 niños. Y lo dice ahora el muy cobarde. Ajá, y luego. No lo dijo desde ahora, ¿eh? Lleva diciéndolo desde hace mucho tiempo Marco Levario Turcot. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? Eso es lo que retuitea Felipe Calderón. De lo demás, calladito, calladito. O sea, no es para decir, bueno, voy a hacer un mensaje a los medios de comunicación, desmiento las declaraciones del ministro. No, o sea, aparte de todo, no estamos hablando de Vicente Serrano en Sin Censura o Antonio Ruiz en Sin Censura o Meme Yamel. No. Estamos hablando del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tiene que mandar a su, eh, pues, a este golpeador pseudo periodista a, a responder, porque lo demás, pues publica pura pendejada, ¿no? Hasta retuitea a Xochitl Galvez, Felipe Calderón, imagínese, ¿no? Pero bueno, ahí le va una nota que publican en la jornada, que escribe Eduardo Murillo en la jornada. Dice, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, denunció que hubo una operación de Estado para proteger a la familia de Margarita Zavala y no involucrarla en el caso de la guardería ABC, en cuyo incendio murieron 49 niños. O sea, a ver, Marco Levario Turcot, eh,
Dices nada más que fue objeto de presiones durante el gobierno de Felipe Calderón. No, coméntalo bien. Habla de la operación de Estado. Deja tú que, deja tú las presiones. Habla de la protección a la familia de Margarita Zavala en el caso ABC. No seas cobarde. Dice esta nota de Eduardo Murillo en La Jornada. Durante la presentación de su libro 10 años de derechos, autobiografía jurisprudencial, en la Escuela Federal de Formación Judicial, Saldívar afirmó que el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, lo visitó en su oficina para presionarlo y que cambiara el proyecto de sentencia en donde señaló las responsabilidades de funcionarios del IMSS y familiares de Margarita Zavala. También habló de eso Marco Levario Turcot en su tuit. También lo va a retuitar así Felipe Calderón. ¿Qué tiene? Es que yo insisto, al respecto de esto, ¿qué tiene que decir Felipe Calderón? No Marco Levario Turcot. Él. Imagínese. ¿Qué tiene que decir él de que su secretario de Gobernación haya ido a presionar a un juez, a un ministro de la Suprema Corte de Justicia para que no se llevara a cabo una decisión acorde o investigación acorde a un caso tan lamentable? Así de nefario, Felipe Calderón. Híjole, qué grueso, ¿no? Eh, presiones para que cambiara un proyecto de sentencia. Dice, el tono de voz iba subiendo cada vez más hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario, dice el presidente que no te apoyamos para esto, relató Saldívar, quien entonces dio instrucciones a su secretaria para que guardara el proyecto bajo llave y si él no aparecía al día siguiente, lo difundiera ante la prensa. Era tal la tensión que yo no sabía si iba a poder llegar a la corte, agregó. Imagínense, bueno, el ahora ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero en ese entonces, que un ministro de la Suprema Corte de Justicia hable de que, no, de que tal vez no llegaba a la corte al día siguiente. Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad para decirlo, sentenció el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver, dice Marco Levario Turcot que qué cobarde. O sea, imagínense, está hablando el ministro presidente Arturo Saldívar de cómo temía incluso que lo fueran a desaparecer, ¿no? O sea, ya me imagino yo a Levario Turcot criticando el gobierno de Felipe Calderón, ¿no? Y saca, a ver, imagínese usted, ¿no? Él dice ser periodista, pero que le hubiera llegado esta información a sus manos. ¿Lo hubiera sacado él a flote? ¿O lo hubiera presentado en alguno de los espacios en los que colabora? ¿O habría sido un cobarde? Bueno, pregunto, ¿no? Pero además de que hay una afinidad de Marco Levario Turcot por Felipe Calderón, ¿no? O sea, bueno, continúa esta nota. Saldívar agregó que el expresidente Felipe Calderón operó de varias maneras para intentar que el asunto tuviera repercusiones a nivel internacional, incluso bloqueando la ayuda mediática. Me contaron los papás y las mamás de que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento, donde había un hospital esperándolos para poderlos curar, porque no querían que se hiciera grande el escándalo. Qué nefario, es que le digo, el tipo es un demonio, ¿eh? O sea, parece aquí que lo estoy satanizando, pero mire, Felipe Calderón, el gran causante de la destrucción de México, el hombre que abrió las puertas del infierno con una supuesta guerra al narcotráfico, el hombre causante de genocidio en México, causante de que varios pueblos en el norte de México desaparecieran, que familias mexicanas se desintegraran, fueran destruidas, el hombre que además de todo representó los intereses de los más poderosos en México, les dio todos los privilegios, que condonó impuestos,
un hombre agresivo en esto, un hombre que puso y encumbró a criminales, y no estoy hablando ni siquiera de personajes del crimen organizado reconocidos, sino que de personajes como Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy Iván Reyes Arzate, hoy enfrentando las consecuencias de sus actos, y además de todo, bloqueando una situación tan terrible como es la muerte de casi 50 niñitos quemados. Imagínese usted. Eh, y provocando que los que resultaron heridos no obtuvieran el beneficio, la ayuda de, pues vamos, de un hospital en otro país, ¿no? Imagínese, para, eh, vamos, recuperarse, obtener obtener una situación mejor para sus vidas. Así de nefario es Felipe Calderón, así de malvado, así la palabra es nefario, búsquela en el diccionario. El tipo es un nefario. O sea, y todavía sigue opinando ahí. Digo, de esto no opina, manda a su achichincla ya que diga algo y lo retuitea. Y se acabó, ¿no? Pero bueno, dice, le digo, esta situación es verdaderamente lamentable, es terrible, ¿no? Yo insisto, ¿qué tendría que decir al respecto Felipe Calderón? No Marco Levario Turcot. Felipe Calderón, por favor. De hecho, tenemos declaraciones, está el video. Le voy a pedir a don David que por favor lo podamos poner en estos momentos, porque en efecto, sí existen declaraciones sobre todo esto. Las vamos a voltear y cerrar, como quien dice don David. Pero, híjole, es que, ¿cómo no cuestionar a un personaje como es Felipe Calderón con este tipo de situaciones? ¿Cómo no acusarlo de ser, pues vamos, un pésimo presidente? El mismo Muñoz Ledo que cambia, ¿no? Que a veces está con Morena y a veces no, y a veces con el PRD, y a veces con el PAN, y a veces con el PRI. Lo considera el peor presidente que México ha tenido. Yo no, quién sabe. Ahora con esto, quién sabe. Vamos a escuchar al ministro Saldívar. Declaraciones del ministro presidente Arturo Saldívar. Pensaron que yo lo que iba a hacer era convalidar el, el autoritarismo de Felipe Calderón y su gobierno. Seguimos trabajando y ya previo a presentar el proyecto, por una cuestión de elemental lealtad institucional y personal, le avisé a quien era el secretario de Gobernación que iba a presentar el proyecto. Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas, y según mi entonces secretaria particular, que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario: dice el presidente que no te apoyamos para esto. Y le dije: dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. De ahí terminó la plática. Bueno, después aseguraría el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, que le entregó ese proyecto a su secretaria para que lo pusiera bajo llave y que le advirtió que si no aparecía al día siguiente, si no llegaba a la corte,
lo difundiera en los medios de comunicación. La verdad es que pues eso hubiera sido otra, ¿no? Imagínese usted a la secretaria del ministro, en ese entonces solamente ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, tocando la puerta del Universal. Oiga, le traigo una nota sobre Calderón y etcétera, ¿no? Unas declaraciones sobre, no, aquí no. Televisa, no, tampoco. No. TV Azteca, no, menos, no. Reforma, no. Reforma, sí, pásele. Denos esta nota, la vamos a meter nosotros en nuestra caja fuerte. Lo utilizaremos cuando sea conveniente. 7 de la mañana con 7 minutos, hora del centro de México, hora del centro de los Estados Unidos. Le tenemos más información indignante.